Buenas tardes amigos, estamos hoy en el consultorio de la doctora Marta Martínez Hidalgo. Ella es máster en psicología con servicios en orientación educativa y vamos a tener el tema de hoy que es sobre la ideología de género. Marta, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, encantada de poder conversar de este tema que causa tanta polémica en el momento actual, en el cual ha habido incluso leyes aprobadas que permiten a los chicos de 13 años poder tomar decisiones en cuanto a su vida reproductiva y sexual. ¿Puedes dar un breve concepto? ¿Qué es esto de la ideología de género, por favor? Porque queremos tenerlo muy claro para que la gente sepa y después vamos desarrollando los demás temas. La ideología de género defiende el hecho de que tu fisiología no define tu sexualidad. Es decir, esa noticia que antes daban los médicos de es varón o es niña, ahora ya carece de sentido, porque según la ideología de género, tú eres lo que tú sientes que eres. Y ellos sostienen que la cultura es la que forma el hecho de que tú decidas ser varón o mujer. Y que entonces ellos tienen, los chicos, de manera natural que elegir como ellos se sientan. Entonces, la ideología de género inicialmente fue creada para que no exista lo del machismo, ni este tipo de situaciones en las que por ser hombre eres de tal o cual forma, y por ser mujer de tal o cual forma. Esa fue la idea original. Pero resulta que ahora depende de cómo te sientes. Es decir, imagínate que yo mañana me sienta perrito. Tengo derecho a portarme como perrito porque me siento perrito. Entonces, la ideología de género es: yo soy sexualmente lo que yo siento que soy. Es decir, que toda tu composición fisiológica de hombre o de mujer, que está compuesto por millón de información dentro del ADN, ya no cuenta. Porque la mujer tiene una información muy diferente a la que tiene el hombre. Ya no cuenta, ahora depende de tu cuestión psicológica. Y esto es muy grave porque quieren introducir esta ideología en las mallas curriculares de los colegios. ¿Por qué lo quieren incluir en los colegios, en las escuelas, esta ideología con texto? ¿Cuál es la razón? La razón que se da a nivel general y mundial, razón que lo sostienen los movimientos LGBT, es que al niño desde pequeño se le enseñe a no ser una persona que trata diferente a los demás porque son diferentes a él. Es decir, a no ser, ¿cuál sería el término adecuado? A no marginar, a no tener prejuicios. Ese es el término, a no tener prejuicios. Entonces, inicialmente se hace para eso, porque resulta que ya solo se llama género humano. Ya no es género masculino y femenino, sino género humano. Entonces la idea es que no haya prejuicios y que no se margine a alguien porque tenga una tendencia sexual diferente. Pero ¿qué es lo grave? Que el cerebro del ser humano se forma totalmente a nivel sexual a los 11, 12 años. Pero tu parte inteligente de toma de decisiones recién se forma a los 21 años. Por eso es que en países como los Estados Unidos, a un menor de 21 años no le van a vender bebidas alcohólicas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? En las escuelas se introduce eso. ¿Y qué sucede? Por ejemplo, a nivel de España, en Madrid, ya se le enseña a los niños a que ellos cómo se sienten e incluso cómo se deben masturbar a los 5 años y a los 12 años cuál es la forma de experimentar su sexualidad. Entonces, esto que comienza de esa manera va a crear confusión porque tú al niño tienes que delimitarlo y tienes que enseñarle. Ahora resulta que somos peor que los animalitos y crean en los niños confusión, porque el niño, al no tener una identificación clara de lo que es ser hombre o ser mujer, va a caer en depresión o en ansiedad. Cuando sea grande, un adulto si llega a la adultez o es un anciano, ¿cómo va a repercutir eso? ¿Qué efectos negativos va a tener esta ideología si la introducimos desde la niñez? El ser humano se diferencia de los animales por su capacidad de poder manejar su instinto. O sea, es tan contradictorio todo. Se habla del embarazo adolescente y ahora resulta que a los 13 años ya pueden decidir si tienen o no relaciones sexuales, y lo peor de todo es que el Estado puede intervenir. Entonces ya ni siquiera vamos a tener la libertad de educar a nuestros hijos. Las consecuencias son terribles. Cuando tú no tienes una identidad,
de adulto te pierdes. Por eso es que tú necesitas, cuando eres adulto y has sido un niño adoptado, saber dónde están tus raíces, dónde naciste, cuál es el pueblo con el que te identificas. Y lo más básico es, físicamente, eso te indica quién eres. O sea, lo que te decía al comienzo. Ahora te voy a decir, nació niño, pero no sé qué elijas hacer. O sea, ni siquiera vas a saber eso. Es tan descabellado. Es algo, y te digo una cosa, yo tengo pacientes homosexuales, lesbianas, tengo pacientes bisexuales, a quienes amo por quienes son, pero da la casualidad que ellos piensan que viven en un infierno porque se van a quedar solos, porque no van a tener familia y porque esto sencillamente es antinatural. Si nos vamos por esa tendencia, el género humano desaparece. Tú comentaste que el Estado quiere educar a nuestros hijos, que es algo verdad, porque quiere meter textos en las escuelas y cosas así. Ahora, yo me siento preocupado como padre, y muchas personas están preocupadas por ese tema. ¿Qué nos recomiendas hacer como padres? ¿Qué nos recomiendas decirle a nuestros hijos? ¿Cómo educarlos con esta tendencia, que es una ola realmente que se nos viene? ¿Cómo cubrir o proteger a nuestros hijos de estas ideologías? ¿Y qué debemos hacer en el hogar con nuestros hijos? El ser humano es mente, cuerpo y espíritu. Mente, lo que nosotros hacemos en casa, tiene una influencia increíble sobre nuestros hijos. Entonces, no hace mucho tuve un niño que hablaba de las 50 sombras de Grey, 8 años, una película donde se fomenta el sadismo y el masoquismo. ¿Por qué el niño vio la película? Porque sus padres estaban viendo. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es estar bien claros en quiénes somos, porque quienes somos es lo que influencia a nuestros hijos. Entonces resulta que ahora tengo padres que no saben si son heterosexuales o son homosexuales. Entonces tú como padre, tú le enseñas a tu hijo los fundamentos de lo que es ser hombre y ser mujer. Científicamente, espiritualmente y físicamente, estás cubriendo las 3 áreas. No los podemos sacar del mundo, pero la información que ellos reciben en casa es la que va a preponderar. Nosotros tenemos que tener una comunión espiritual para quienes, sobre todo, practicamos la religión adventista. Todas las religiones, pero para nosotros que sabemos que esto estaba por venir, tenemos que estar blindados con el poder de la oración y de la palabra de Dios. Si tú a tu niño le enseñas que existe un orden natural que Dios creó y fomentas eso en sus primeros 7 años, pudiera por un momento desviarse, pero él va a retomar el camino. Y no dejar que nuestros hijos se contaminen con internet a una edad que no deben, con teléfonos celulares a una edad que no deben, a estar en redes sociales o en grupitos para que sean aceptados. A nuestros hijos hay que enseñarles quiénes son y lo que ellos valen, que son, ¿quiénes son? Nuestros hijos son los hijos del dueño del universo, son prestados a nosotros, pero son hijos de Dios. Y nosotros tenemos que enseñarles. Si nosotros les enseñamos con el ejemplo y siendo quien tenemos que ser, difícilmente un chico caerá en esto. Viendo que se quieren introducir estos textos dentro de los centros educativos, nosotros como padres, ¿cómo podemos actuar? ¿Cómo podemos decir a nuestros centros educativos o a los colegios que no queremos que le enseñen a nuestros hijos, o sea, que nuestros hijos en esta parte sexual, nosotros queremos educarlos? ¿Se puede hacer algo para impedir que los colegios, escuelas enseñen este tipo de ideologías? Bueno, particularmente conozco a algunos asambleístas que luchan contra esto. Yo pienso que como ciudadanos nos tenemos que unir, porque pienso que más somos nosotros que ellos. La confusión, el querer ser aceptados, no puede ser impuesto, y nosotros tenemos todo el derecho y todo el fundamento científico. Si yo voy en este momento, si yo recibo un paciente que me dice: Marta, me quiero cortar la mano, yo lo voy a diagnosticar como una persona con un trastorno, ¿verdad? ¿Y por qué si me puedo parar como mujer y decir: córtame los senos, y eso está bien? O sea, ¿cómo nos mutilamos? ¿Cómo no aceptamos quiénes somos? Entonces, tenemos que unirnos.
Primero, en oración, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nosotros tenemos que ser como Caleb. Cuando se fue a ver la tierra prometida, dijo, son muchos, dijeron otros, son muchos. ¿Y qué dijo Caleb? Más somos nosotros que ellos. Nosotros somos más que ellos, no en número, sino en el poder que viene de un ser superior. Y tenemos que divulgarlo, y tenemos que formar nuestro grupo barrial, y tenemos que unirnos, y tenemos que ir a las marchas, no importa de la religión que seamos, pero a nuestros hijos no les van a venir a dañar nuestra futura vida, porque de pronto a un grupo se le ocurrió. Yo los respeto, pero estén en lo que ellos están porque quieren estar, pero no lo anden fomentando para ser aceptados. Ellos tienen que ser aceptados por los seres humanos que son, no porque le hagan un lavado cerebral a nuestros hijos. Fuera de todo credo, religiones, ideologías, ¿verdad? ¿Qué es para ti la familia ideal? ¿De qué está compuesta? ¿Cómo está compuesta? ¿Hacia dónde va la familia? ¿Quiénes la conforman? Tanto, no sé, físicamente, espiritualmente. ¿Cómo está conformada una familia correctamente desde tu punto de vista? Desde el punto de vista biológico, una familia se forma porque dos personas de sexo opuesto deciden unirse y procrear. Por lo tanto, la familia son los hijos y los padres. Sin embargo, hay pues ahora las familias versátiles. ¿Por qué? Porque el hombre se va, la mamá se queda sola con sus hijos y cosas así. Pero un par de niños que tiene dos papás, que no hay mamá, yo te pregunto a ti, ¿cuál es tu sentimiento hacia tu madre? ¿Por qué vas a privar a un niño de tener ese sentimiento de amor hacia alguien de un sexo diferente? Para mí, la familia es un grupo de personas que se une para crecer, que inicialmente debiera estar formada por el padre, la madre y los hijos, pero que por diversas circunstancias puede estar formada por otras personas. Pero no digamos que esos hijos tienen dos papás o dos mamás y carecen de sus seres biológicos. La pregunta es muy extensa, pero yo te digo algo. En esta época, si no nos agarramos de la parte espiritual, la confusión es terrible. La confusión es terrible. Por eso es que en los países ateos, el mayor índice de suicidios, de ansiedad, y los psiquiátricos allá son ricos. Porque qué casualidad que cuando no crees en un ser superior, las terapias te demoran mucho más tiempo, y los psicólogos y los psiquiatras ateos dicen, no sé por qué, cuando creen en alguien sanan más rápido. No es casualidad. Nosotros tenemos un origen, y nosotros tenemos algo que nos diferencia de los animales, que se llama dominio propio. Eso es lo que yo pienso de la familia. Como te comenté, este programa, que se llama Eventos en los Últimos Días, es un programa enfocado a los últimos tiempos que está viviendo nuestro planeta, viendo tantas cosas que hay hoy en día, como desastres naturales, terremotos, asesinatos, muchos tipos de cosas que nos dan alertas, ¿no? Que algo pasa en el mundo, ¿verdad? ¿Qué nos podrías decir con respecto a esta ideología, a este movimiento con los últimos tiempos? El conflicto cósmico entre el bien y el mal es tan complejo. La mejor arma que tiene Satanás como quien lidera el conflicto del mal es la mentira, o la verdad con chispitas de mentira. Entonces, estamos hablando de aceptar a las personas como son, estamos hablando de no ser prejuiciosos, y tú lo escuchas y dices, es bueno, pero mira cómo se va profundizando de tal manera que ya ni siquiera podemos, según el gobierno, tener el control de la formación en cuanto al aspecto de las creencias sexuales de nuestros hijos. La señora de White decía que en los últimos tiempos seríamos como Sodoma y Gomorra. ¿Cuáles son las características de Sodoma y Gomorra? La homosexualidad. Al atacar Satanás la familia, 50 personas alrededor se afectan cuando hay divorcio.
Imagínate el éxito que él tiene cuando tú pierdes tu identidad, porque lo que él quiere es que tú pierdas tu identidad de hijo de Dios para en ese momento ganarte. Esta es una de las últimas cartas que él se está jugando, pero ¿sabes qué? Jesús ganó y no va a triunfar. Y quizás arrastre muchas personas, pero en lo que depende de ti, de mí, de este programa y de quienes somos, no va a ganar. No perdamos la fe y la esperanza. Creámosle a Dios que cuando nosotros nos cobijamos en Él, nuestros hijos están seguros. Si tú no tienes un asidero espiritual, no puedes. No puedes. Yo tengo pacientes mahometanos, me he tenido que leer el Corán. Tengo judíos, tengo católicos, tengo numerarios del Opus Dei, tengo testigos de Jehová. No importa. No importa. Tenemos algo en común. Creemos en Dios y no vamos a dejar que nos quiten a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque vamos a dar guerra. Vamos a dar una guerra pacífica en la que vamos a lograr que nuestros hijos no caigan en eso y que nuestros hijos sean factores multiplicadores para salvar a otros niños. El asunto es serio. No nos desanimemos y luchemos. Ok, Marta, está muy claro el tema. Gracias por recibirnos aquí en tu consultorio. Sabemos que eres una persona muy ocupada. Gracias por estos pocos minutos. Yo sé que es un tema muy amplio, muy extenso. Se podría tratar horas, pero tú sabes que el tiempo en tu tiempo y el tiempo de radio es limitado. Yo amo a mis pacientes homosexuales. Yo amo al ser humano. Y si un paciente va donde un médico y te dice, tengo diabetes y quiero comer dulce, tú le dices al paciente, no puedes comer dulce. Si viene un paciente a mí y me dice, yo soy homosexual, yo no lo puedo mandar a hacer algo que lo va a destruir. Mis pacientes saben que los amo y los respeto. Recuerda que al cielo, según la palabra de Dios, no van los que mienten, los homosexuales, los fornicarios, los adúlteros, los borrachos. O sea, no vamos ninguno. ¿Cuál es la diferencia? Yo soy mentirosa, pero procuro caminar hacia la verdad. La pregunta es, ¿te sientes homosexual, pero quieres caminar a superarlo? Ahí está la diferencia. Caminemos, no podemos juzgar. No podemos pensar que yo soy superior a un homosexual porque no lo soy. Pero por favor, caminemos hacia la perfección. No vamos a llegar, pero intentémoslo. Gracias. Gracias. Pero ha quedado muy claro. Espero que no sea la última vez que nos ayudes con algunos temas de familia, que es muy importante en estos tiempos. Y te queremos dar las gracias por tu ayuda, por tus respuestas y por esclarecer un poco más este tema que es muy controversial y polémico, que vivimos hoy en día, una realidad no de Europa, no de América del Norte, sino de aquí de Ecuador, un país que siempre ha sido muy conservador, ¿no? Pero ahorita vemos que estamos siendo atacados por esta ideología y los que se ven afectados son nuestros hijos.